Queridos hermanos y amigos, soy el pastor González de la Iglesia Cristiana Abrigo de Dios. Y hoy quiero abordar un tema que considero es bien importante y sé que va a ser de edificación a aquellos que van a escuchar esta reflexión de la palabra de Dios. Yo quiero hablar en Mateo capítulo 11, versículo 28. Por favor, abra la escritura conmigo. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 28. Escuche lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Estas son palabras que considero, hermanos, nos dan aliento, fortaleza. Amén. Pero analizando un poco más acerca de este verso, amén. Pero antes que todo, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado a personas hablar negativamente acerca de la circunstancia en la que están atravesando? Personas que en algún momento dado se sienten abrumados, se sienten desesperados, viven tensos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y en ese cansancio, en esa desesperación, tienden a expresar palabras como decir, ¿para qué estoy cansado de esta vida miserable? Quisiera cambiar, pero no lo puedo hacer. Amén. Esto nos da a entender a nosotros, mis amigos y hermanos, la seriedad en la que vivimos. Amén. En lo que la gente, más bien dicho, vive. Amén. En lo que el mundo sin Dios, en la manera que el mundo sin Dios se expresa. Amén. Sabemos que en el mundo hay tristeza, hay dolor, en el mundo hay desconsolación. Amén. Pero sabe que en Mateo capítulo 11, versículo 28, hay palabras de aliento, hay palabras de fortaleza, palabras de amor que necesitamos escuchar en este momento, en el cual se está atravesando en el mundo entero. Amén. Mateo nos presenta las palabras que se dijeron en ese momento. Amén. Palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de paz. Amén. Y para aquellos que están pasando por una situación tan difícil, esta palabra de Dios puede llegar al corazón de una manera linda, preciosa. Amén. Yo quiero que leamos, dice ahí las palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados, venid a mí. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿quién es el que dice estas palabras? Venid a mí. Mis amigos y hermanos, el que habla estas palabras no es cualquier psicólogo, no es cualquier filósofo, no es cualquier intelectual, no es cualquier persona mortal. El que habla estas palabras: venid a mí, yo os haré, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, es el mismito Señor Jesús. ¿Sabe qué? Ninguna persona ha hablado palabras gloriosas como las que ha dicho el Señor Jesucristo. No las ha hablado Confucio, no las ha hablado Mohamed, no las ha hablado Buda. Ningún mortal en la tierra ha hablado palabras como estas, que llegan al corazón. Amén. Quiero que notemos, para dar una respuesta, de que quién es el que habla estas palabras. Acabamos de decir el Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Lucas capítulo 9, versículo 35. Es interesante lo que la palabra allí nos dice. Lucas capítulo 9, 35. Venga conmigo, por favor, si tiene la escritura, la palabra de Dios, vamos a estudiarla. Capítulo 9, versículo 35 de Lucas. En esta ocasión, el Señor Jesucristo llevó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte a orar. Dice la escritura que mientras ellos oraban, el Señor Jesucristo se transfiguró, su rostro resplandeció más fuerte que el sol. Amén. Y mientras todo esto estaba aconteciendo, nos dice la escritura de que hubo una voz del cielo que dijo estas palabras, en la cual yo quiero que las leamos. Lucas capítulo 9, versículo 35. Y dice: y vino una voz desde el cielo. Y dice: vino una voz desde la nube que decía:
Este es mi Hijo amado. Y esto es lo que quiero que atendamos y que escuchemos. A él oíd, dijo esa voz. A él oíd. La importancia, mis queridos hermanos y amigos, de escuchar a Cristo. De escuchar estas palabras gloriosas, bendito sea el nombre del Señor, diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A él oíd. Yo quiero que entienda que Dios siempre ha estado interesado en que se le escuche, en que se escuche su palabra, en que se escuche su voz. Hebreos capítulo 1, venga conmigo por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor de esta manera. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios hablaba a través de los profetas Jeremías, Isaías, Habacuc, Sofonías y así sucesivamente muchos otros profetas. Dios estaba interesado en que se escuchara su palabra. Dice aquí la Biblia que en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. A través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. El Hijo del Dios viviente, es el Mesías, el Cristo. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, hermanos, que a Él es que debemos escuchar. Dios ha hablado a través del Hijo y debemos estar atentos, amén, a estas palabras del Señor. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Si nosotros leemos un poquito más adelante, versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, el que está diciendo estas palabras, venid a mí, amén, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, es Dios mismo, Cristo, Jesús, porque Cristo es Dios. Eso lo dice la Escritura. Quiero que entendamos ese principio, esa enseñanza, esa doctrina. Cristo es Dios. En este momento quiero que atendamos cuán importante es que nosotros seamos consolados a través de la palabra, a través de la Biblia. Amén. Ese mensaje divino que Dios siempre ha querido que usted y yo atendamos. A Él oíd. A Él estar atento. ¿A quién? A Jesús. Ciertamente existen muchas voces allá afuera. Voces como las sectas, las religiones, el budismo, el hinduismo, el satanismo, las sectas como los testigos de Jehová, catolicismo, mormonismo y así sucesivamente, voces, hermanos y amigos, que en vez de dar aliento, en vez de dar fortaleza o claridad, confunden más al hombre, confunden más a la persona agobiada. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estas palabras nos quiere decir a nosotros, lo que acabamos de leer, lo que nos dice Mateo, es que a Jesús es el único que debemos de nosotros atender. A Jesucristo es el único que todo ser humano sobre la faz de la tierra debe de prestar atención, oído, amén, a la palabra que se ha dicho en esta escritura, la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos decir entonces, hermanos, que con razón Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Dios hombre, bendito sea el nombre del Señor, tiene toda la autoridad de decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así es que son palabras que debemos de nosotros analizar. Venid a quién, a Jesús. Venid a Él. Amén. ¿Por qué la gente vive de una manera agobiante, sin esperanza, sin solución, con problemas? Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que notemos algo bien importante aquí.
yéndonos a Mateo capítulo 11, versículo 28, regresando allí mismo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras, todos, habla de la humanidad, habla del mundo entero. Amén. Habla de la sociedad, todos. Los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, cargados, trabajados. Hay mucha gente, hermanos, que vive en una situación agobiante, en una situación difícil, que se siente que no tiene esperanza, que se siente que no tiene solución a las situaciones. Amén. Personas que ya están cansadas de la vida, que sienten que no tienen rumbo, o personas que se sienten cargadas con los problemas, las preocupaciones, las tensiones, los desalientos, las tristezas, los dolores, la soledad, el sufrimiento. Podríamos mencionar muchas cosas. Amén. A esas personas es que el Señor les dice, venid a mí, venid a mí. Amén. La pregunta es, y sigue, ¿por qué es que la persona o la gente ha caído en esa situación agobiante? Podríamos decir por muchas cosas, por el pecado, la desobediencia. Amén. Por la falta de arrepentimiento, o porque sencillamente la gente no quiere reconocer a Cristo. No quiere entender, amén, atender a la palabra de Dios. Así es que yo quiero que usted entienda que estas palabras se dirigen a todo el mundo. Jesús está llamando a todo el mundo. Jesús está llamando a todo el mundo, diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es el único que puede hacer descansar de tantas situaciones difíciles que nosotros enfrentamos en la vida. Solamente Jesús. No existe otro medio. Solo Jesús. Solo Jesús. Dice la Escritura, amados hermanos y amigos. Jesús dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y escuche esto, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, solamente es por Jesús. No existe otro medio más que Jesús para llegar al Padre. ¿Quiere ir al cielo? Usted tiene que venir a través de Cristo. No es a través de gente, personas, líderes, sino a través de Jesucristo. No existe otro medio. La idolatría no es el medio. Ninguno, solo Jesús. Es el único medio entre Dios y los hombres. ¿Quiere usted descansar en el Señor? Traiga las cargas a Dios. Traiga las cargas a Jesús. Traiga las cargas, los problemas, y el Señor le va a ayudar. ¿Sabe qué? Tenemos esperanza en el Señor. Todo lo que tenemos a Cristo. Tenemos la esperanza. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque estamos en esa vida, porque estamos en ese camino. Porque estamos allí con nuestro amado Señor. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, espero que esta palabra llegue al corazón de usted. Atienda lo que acabamos de nosotros mencionar a través de la palabra de Dios. Hermanos y amigos, que el Señor me les bendiga y me les guarde. Espero que esta palabra sea edificación para aquellos que han atendido. Recuerde que solamente el Señor nos puede ayudar en estas situaciones que estamos nosotros atravesando. Mucha gente que vive ahora en este momento con dolor. El dolor de la pérdida de un ser querido. El dolor de la madre que ha perdido a su hijo, su esposo. Muchas personas están atravesando situaciones difíciles. Pero el Señor le dice en esta tarde, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús dice, y yo, Jesús, os haré descansar. Que el Señor me les bendiga y me les guarde. Amén. Y recuerde que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. El arrebatamiento de la iglesia será pronto. Y tenemos que estar alerta, preparados para ese momento que suene la trompeta. Iglesia de Cristo,
nos vamos, asegúrese, amén, de caminar delante de Dios como Él lo demanda. Dios le bendiga. Le habló el pastor González de la Iglesia Cristiana Abrigo de Dios.